En esta oportunidad continuaremos hablando de la intimación de pago. Concretamente realizaremos algunas aclaraciones previas sobre la diligencia en cuestión, cuáles son los principios jurídicos que regulan la diligencia y empezaremos a hablar de la diligencia de intimación de pago y su problemática. En cuanto a las aclaraciones previas, conviene recalcar primero que la mayoría de las cuestiones relativas a la intimación de pago no tienen una regulación legal específica. Esto determina que debemos atenernos a los principios jurídicos que regulan toda diligencia encomendada en un mandamiento. ¿Cuáles son esos principios jurídicos en relación a la intimación de pago? En un primer momento debemos resaltar que, como toda diligencia encomendada en un mandamiento, rige un criterio estricto. También rige el principio de autosuficiencia textual. Todos estos principios están contemplados. En primer lugar, en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que regula el principio de habilitación. Todo lo que no está expresamente permitido o establecido como obligatorio para el Estado o el órgano estatal está prohibido. A continuación, el artículo 28 de la Constitución Nacional, que regula el principio de razonabilidad. Los actos de los órganos estatales deben ser razonables, es decir, no deben suprimir, alterar o modificar los derechos y garantías consagrados en la Constitución. También debemos tener presente el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que regula el principio pro homine, es decir, en todas las posibles interpretaciones que puede darse a una norma jurídica o a una práctica institucional, siempre debe estarse a la interpretación más favorable a la vigencia de los derechos humanos. Y finalmente el artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula expresamente el deber de evitar todo daño aplicable a todo habitante de la República Argentina, privado o público. En cuanto a la intimación de pago, existen muchos problemas en relación a esa diligencia. ¿En qué consiste la intimación de pago? ¿Qué es la intimación de pago en relación a la tarea que realiza el oficial de justicia? En un primer momento debemos tener presente que el artículo 500 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Misiones, Ley 12, número 27, expresamente dice que la intimación de pago en esencia es un requerimiento que formula el oficial de justicia al deudor de una obligación para que pague determinadas sumas de dinero. ¿Cuáles son los requisitos más esenciales de la intimación de pago? Primero, la intimación de pago misma debe estar presente no solo en el texto, sino en la misma diligencia de cumplimiento del mandamiento. La identificación precisa del deudor y la identificación precisa de las sumas de dinero que se reclaman a través de la intimación. En cuanto a la intimación de pago misma, la orden de intimación debe ser expresa e inequívoca, debe surgir del texto mismo del mandamiento. Para ello debe utilizarse la frase intimación de pago. No puede sustituirse por frases como requerir el pago, pedir el pago, solicitar el pago u otras equivalentes. En cuanto a la identificación del deudor, debe identificarse con precisión la persona a quien se intima de pago. La intimación es un acto personal y por consiguiente solo puede ser realizado con el deudor de la obligación. Por consiguiente, no pueden sustituirse por frases como el ejecutado, el deudor de la obligación, el ocupante de la vivienda donde debe realizarse la diligencia u otras equivalentes. En cuanto a las sumas de dinero deben determinarse expresa e inequívocamente. No pueden sustituirse como frases como sumas reclamadas u otras equivalentes. ¿Qué acontece si se violan estos requisitos? Si se vulnera el principio constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, puesto que ¿cómo puede alguien defenderse si se desconoce de qué defenderse, quién debe defenderse y de cuánto debe defenderse? En conclusión, el oficial de justicia debe controlar su cumplimiento. Muchas gracias.